Diego Ábalos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con qué icono, qué fotito tienes tú en tu perfil de Netflix? En mi perfil de Netflix, la verdad, el estándar. Una ¿Qué me carita dices? de color azul. Pero, ¿y eso? Porque soy de esas personas que mantiene como la primera vez que hago las cosas, las mantengo. Tengo la misma foto en mi móvil. Bueno, esa no, esa cambié durante muchos años hasta que nació mi hija. Cambié la foto. Soy un poco de los iconos, me gustan de la misma manera siempre, no los cambio. Diego Ábalos es el vicepresidente de contenidos de Netflix y es, para entendernos, el hombre que más manda en Netflix a este lado del Atlántico, en España. Pues sí, ¿no? Es así, en España, Portugal. Bueno, son los equipos al final, pero sí, la verdad que tengo la suerte de estar a cargo de los equipos aquí y de gestionar todas las series, películas y las historias que contamos desde España, Portugal y bueno, también veo Turquía. Cumplís 10 años, Netflix cumple 10 años en España. ¿Cómo ha cambiado el mercado audiovisual en estos 10 años? Respecto a cuando aterrizasteis aquí. Bueno, es otro mundo. Esto no se parece en nada, ¿no? Es otro mundo, no se parece nada. Yo me acuerdo un año antes de haber lanzado, o sea, en el 2014, vine a España de vacaciones. Yo siempre le llamaba la guía un poco de los taxis y los bares, donde me gustaba preguntar, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué conoces? Como un poco los que más están en el tacto de los cambios. Y preguntaba si conocían que era Netflix. Y si no es que habían viajado a Estados Unidos, no tenían ni idea. Irnos de ahí ahora a ser una marca que estamos muy cercanos a la audiencia y yo diría a la comunidad en general de toda España, pero también que nuestras historias conecten con tanta gente y viajen también a través de las fronteras, viendo el número de series que tenemos más vistas en la historia de Netflix. 4 de las temporadas son españolas y 4 de las películas son españolas. Eso es brutal. ¿Cuál es la serie más vista de la historia de Netflix? Bueno, la más vista es El Juego del Calamar, pero no es solo en Netflix, en la historia de la televisión. Lo que ha logrado esa serie coreana es increíble. ¿Y a qué lo atribuyes? La verdad que algo que siempre decimos, que es entre más local es algo, más universal se vuelve. Y después hay cosas que están fuera del control de cualquier creador, director, actor, que es cuando las cosas se emiten y tienen una premiere en el momento correcto, donde igual el feeling en la sociedad es uno o el lado visual de algo es otro, empieza a conectar. Y yo creo que la premiere de la primera temporada fue en un momento muy específico que por alguna manera conectó con los corazones de muchas personas, pero una serie que se sabía no, porque nunca lo sabes, pero el equipo local de Corea tenían una idea y habían invertido en ella los recursos y la energía y el cariño para que fuera su serie más vista en Corea. Ni idea tenían lo que iba a ser para Corea y mucho menos que en Brasil, en India y en todo el mundo se iba a convertir de las series más vistas en esos países, pero en la historia de la televisión. Eso nadie lo podría haber calculado ni pensado. ¿Cómo recuerdas la primera vez que oíste hablar del calamar? Pues la primera vez me acuerdo que fue internamente donde se empezó a decir, bueno, mira, en Corea la está rompiendo y de repente me puse a verla y fue una locura para mí. ¿Te enganchó a ti? A mí me enganchó a partir del segundo episodio. El piloto de la primera temporada me costó un poquito porque también es muy diferente, hace varios cambios, pero digamos visualmente la identidad de la serie me encantó y también me hizo profundizar un poco a veces lo simple que pueden ser unas cosas, porque al final están jugando juegos de niños pequeños que todo el mundo, y cómo eso nos conecta también. Y era una de las cosas que más entusiasmaba que más conectaba, porque todos tenemos esas cosas, más allá de la historia de los personajes, la brutalidad de la idea, y te pones a pensar qué haría yo en ese momento, si iría a competir, si no iría a competir, y después el lado profundo de que habla detrás también la historia. Pero vivimos algo similar con La Casa de Papel nosotros. Que es la serie española más vista de la historia del lado en habla hispana, más vista por mucho, y vivimos una situación muy similar donde de repente se fue descubriendo y ver el impacto que causó eso. Y también creo que se lanzó en un momento, aparte de que comparte eso, digamos, con El Juego del Calamar, de una identidad visual muy clara, de unos personajes creados de una manera increíble. Creo que Cal también comparta que justo cuando tuvo la premiere en Netflix alrededor del mundo, era un momento muy específico como en la sociedad y en la historia y en el momento de la humanidad, que logró esa conexión donde había un poco de cansancio con
diría, los sistemas, que también había este feeling de si vivías en la periferia de la sociedad, tenías pocas oportunidades y como este grupo de nadies lograba darle la vuelta y convertirse en héroes. Y te ¿no? obsesiona mucho buscar ahora otra nueva Casa de Papel. Bueno, Un nuevo exitazo internacional. A ver, nada, me encantaría que cada año decir que conseguimos algo así, ¿no? Pero nunca empiezo, y cuando hablo con mi equipo, nunca empezamos con esa premisa. Con lo que sí empezamos es porque esta historia nos conmueve, porque queremos, porque se tiene que contar, qué tiene de diferente. O sea, ahorita que acabamos de lanzar La Viuda Negra el viernes pasado, sí. La película producida por Ramón Campos y Bambú, nos preguntábamos esas cosas, ¿no? La vi ayer, me gustó mucho. Sí, el formato, como te diste cuenta, es contado de una manera muy diferente, en la manera que también tienen segmentos los diferentes personajes y vas construyendo la historia, es muy original y son las cosas que buscamos al estar viendo estas historias, como es esa, o puede ser Olimpo, que viene también en junio, como que siempre estamos buscando esos nuevos ángulos, esas nuevas maneras de contar, que no sea solo el que estás contando, pero cómo lo estás contando. ¿Cuál es el proceso para que una serie llegue a mí como consumidor de Netflix? Por cierto, a mí o a cualquier otro, nos llamáis consumidores, usuarios, audiencia. Espectadores. Son audiencia, espectadores y audiencia. Para nosotros, al final nos dedicamos al entretenimiento y el entretenimiento tiene audiencia y yo diría realmente o espectador o audiencia es lo que como nosotros le llamamos y nos tratamos de poner de los zapatos o del lado de la audiencia de ese lado, ¿no? ¿Cuál es el proceso para que llegue a mí como audiencia una serie, una peli en Netflix? ¿Tú las encargas? ¿A ti te llegan? Bueno, podríamos estar aquí horas, pero básicamente es que no hay una sola manera. Podemos desde leer un libro a alguien del equipo y decir este libro es increíble, deberían de leerlo. A veces es alguien de nuestro equipo o ha sucedido que alguien, por ejemplo, en nuestro equipo de marketing te recomienda el libro, entonces opcionamos los derechos y entonces es una carrera buscar qué guionista, qué productor y armar ese paquete. Hay veces que llega ya completamente escrito. Yendo a La Viuda Negra, Ramón Campos y su equipo nos enviaron un guión que estaba todo clarísimo. Entonces la verdad que nosotros apoyamos cualquier proceso y que nos lleguen cualquier, y la verdad es ajustarnos a en qué momento, digámosle, vital esté esa historia y acompañarlos. Y hay veces que eso nos toma 18 meses de cuando o menos de cuando nos traen el concepto y hay veces que dura 5 años ese proceso, ¿no? El Eternauta, yo estaba en Latinoamérica todavía trabajando dentro de Latinoamérica cuando opcionamos los derechos del Eternauta y apenas tuvimos la premiera hace poco de esa increíble serie, ¿no? Entonces son cosas que hay unos que tardan tiempo en darse y en desarrollarse y hay otros que de idea a pantalla, Álvaro Díaz, que lleva el lado de entretenimiento en nuestro equipo, a veces me impresiona cómo logra darle la vuelta a algo en 8 meses, 7 meses para lograr emitir algo que esté más en la boca de todo el mundo ahorita, ¿no? ¿Tú cómo hueles que algo va a ser un éxito? O sea, ¿en qué lo ves? ¿En qué cosas concretas? Aterrízame un poco. A ver, para mí personalmente es algo de instinto y algo que sientes. Es algo que viene, obviamente eso se desarrolla con muchos años de leer miles de guiones, de ver horas y millones de horas de historias, de películas, de series, también de videojuegos, sino que estar muy metido en lo que es historias, ¿no? Pero para mí es algo que nace muy dentro de ti y eso a veces se expresa en cómo reaccionas, que se me hace chinita la piel de que estás leyendo. O sea, yo todavía me acuerdo cuando Verónica Fernández me envió el piloto de Intimidad, la primera versión, y yo la estaba leyendo y cómo sentía, cómo reaccionaba mi cuerpo. Y me acuerdo que ella me venía a tomarse un café cerca y estaba yo terminando de leerlo en mi casa y tenía un balcón y salí a gritarle desde el balcón que lo había logrado, que había creado una... O sea, es esa pasión que te transmite, que te levantas, que quieres gritar, que aquí lo tienes, que hay algo especial y eso es muy de instinto. Yo te diría, obviamente hay un lado un poco más...
digámosle, académico, ¿no? Del lado de estructura de la serie o de la película, o hablar del viaje del personaje, pero al final es también, digamos, eso es cuando hay un guión, pero a veces está sentado enfrente de un actor o una actriz que se está contando por qué quiere contar esta historia, por qué lo quiere hacer, o un guionista o un productor. Y quieres ver todo. Yo veo los ojos, veo cómo respiran, veo cómo lo cuentan, y también la pregunta más importante siempre es ¿por qué lo quieren contar? En qué les conecta, y al final mucho de lo que hacemos, y realmente del otro lado, es un ejercicio de mucha vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, porque se están expresando parte muy de dentro de ellos, la estás leyendo en las páginas y quieres entender el por qué lo están haciendo, el cómo lo quieren hacer, y la otra cosa también el por qué ahora, porque es una pregunta también importante de por qué contarlo hoy en vez de en otro momento. ¿Cómo se decide cuándo se cuentan las historias? Yo creo que también es algo de... Me has dicho que tenéis unos derechos desde hace más de 10 años y de repente salís ahora. ¿Y cómo se decide el momento? Bueno, hay unas cosas que son realmente de asegurarte que todos los pasos han llevado a ese punto que están listos, ¿no? Me refiero a historias que tienes que trabajar los guiones hasta que los guiones realmente todo el mundo está alineado de que es el momento para entonces dar el siguiente paso. Al final la calidad la mide la audiencia, la mide el espectador, y tienes que entregarles para que ellos califiquen esa calidad, y nosotros, nuestro trabajo como ejecutivos o como servicio es asegurarnos de que les damos esa mayor calidad posible, y eso requiere cada paso, y hay veces que tienes que ir con cuidado, y hay veces que también tienes que esperar el director correcto que no está disponible, o la directora, hasta cierto momento, y tienes un guión genial, pero no todavía la persona que lo haga. Eres muy intrusivo, te metes mucho en guión, en rodaje, en montaje. A ver, yo... Eso es un sí. Sí, me pillaste con... Depende en cada uno. La verdad que somos muy respetuosos de acompañar el proceso creativo del otro lado. Al final nosotros, desde que llegamos, hemos trabajado con más de 60 productoras en 10 años. Eso es una industria súper fuerte, muy potente, y estamos hablando de uno de los países que más produce a nivel global. No solo Netflix, pero estoy hablando de España como país, tiene un tejido audiovisual súper potente. Entonces nosotros no necesitamos meternos, porque al final las historias los cuentan los que están del otro lado. Ahora, sí, lo que nosotros sabemos es medir más cómo reacciona nuestra audiencia y acompañar ese viaje y ser respetuosos con todo eso. Hay veces que nos metemos a la sala de edición junto con los montadores y los directores y productores, y hay veces, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso Asunta, por hablar de otro, que nos llegó el primer corte del piloto y no dimos ni un solo comentario porque estaba genial. Sí, fue tal y como llegó. Fue así como llegó. Hubo un pequeño cambio de una cosita, pero fue básicamente lo han logrado y lo han atinado en el primer corte. No tenemos que al final justificar nuestro puesto de trabajo dando notas, ¿no? Entonces, eso es muy de jefazo. Tengo que dejar aquí mi meadita en esta esquina del proyecto. Voy a asegurar que todo el mundo sepa que he hecho mi trabajo. Tal cual. Entonces nosotros realmente no tenemos que cargar con eso. Te obsesionan mucho los datos. O sea, tú estudias los datos de cómo va la curva, en qué momento la gente empieza a desconectarse, en qué momento... Yo soy un poco adicto a ello. Tengo que admitirlo. A veces creo que tenemos que crear una asociación de adictos para data e información, para cuidarnos, porque a veces llega de ahí a ser... también se sale. De ahí también se sale. Me imagino que tú igual sales de aquí, ves Sí, o en los podcasts ves también, cómo va la cual. audiencia, dónde se caen, para ver dónde puedes mejorar. Sí lo veo, y más que nada lo hago para tratar de aprender. Me gusta tratar de analizar dónde igual podríamos haber hecho mejor el trabajo, dónde podríamos haber tomado unas decisiones diferentes.
La mayoría de las veces no hay un solo punto. Es una combinación de cosas que te llevan igual a perder audiencia del primer episodio al último episodio. No hay un momento en concreto. Hay veces que sí los ubicas y dices, bueno, podría haber hecho esto un poco diferente. Siempre hay una pérdida progresiva. O sea, en todas las series, por muy buenas que sean, hay gente que se queda por el camino. Es imposible tener un 100%. Del 100% que empiecen, que lo terminen. Eso es imposible. Aún las series más exitosas sufren una pérdida. Eso digo en los primeros días. Obviamente con el tiempo las audiencias crecen, ¿no? Yeah. Pero yo creo que hoy en día además hay tanto, y hablabas al principio cómo ha cambiado la industria, es que estamos en un momento de una competencia brutal. Competencia por contar historias, por competencia de por dónde las podemos ver. Entonces, al final, por eso nuestro trabajo es cómo conseguir que eso sea lo menor posible. ¿Algún proyecto que te haya dado rabia, que digas tú, joder, aquello era perfecto y mira que podíamos haber olido que en ese momento se nos iba a ir la gente y efectivamente se nos fue y no funcionó como esperábamos que funcionara? Ninguno que te pueda decir así exactamente de esa manera, y por respeto a mis queridos creadores y creadoras, nunca lo diría, pero sería difícil decirte que así uno que nos sorprendió completamente o uno que sabíamos exactamente, porque después hay muchas sorpresas, y aún dentro de nuestro propio equipo es que nadie es experto. Se nos olvida que es un arte, no es una ciencia lo que hacemos. No, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de una comunidad creativa, tiene procesos dentro de ella, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta de lo que hacemos cuando narramos historias, me incluyo a mí como parte de los que al final hacemos la premier de eso, pero hablamos de productores o creadores, de guionistas. Al final mucho lo que hacemos, si lo piensas, es muy loco. Juntamos entre 75 a 500 personas durante un periodo de X meses que ninguno ha trabajado exactamente igual en conjunto, y les dices, hagan todo esto con más de 300 diferentes procesos al mismo tiempo y que al final salga magia. Es bestial. Es que, y lo más bonito para mí es que el espectador no se entera de todo lo que se hizo para que disfrute ese momento. Después también, obviamente, regresas a casa ese lunes después de una premier y dices, y ya me piden la siguiente temporada. Y llevo 14 meses trabajando en esto. Qué poca apreciación hay del trabajo que hemos hecho. O sea, ahora, por ejemplo, estáis rodando lo que vamos a ver cuándo. A ver, hay cosas que estamos terminando de rodar que se van a ver a principios del año que viene. Y hay cosas que estamos rodando ahorita que van a tardar, que son para el 2027, por ejemplo. Sí, tanto, ¿eh? O sea, 2 años vista. Sí, nosotros trabajamos... ¿Pero cómo sabes lo que me va a gustar a mí dentro de 2 años? No tengo idea. Al final es parte de lo difícil de lo que hacemos. Estamos trabajando, o sea, mi equipo trabaja, nosotros estamos hablando de series y películas que vamos a tener en el 2030. Todo puede cambiar de aquí entonces, y ahí por eso regreso siempre a que no puedes tratar de gestionar qué va a gustar, sino que te regresas a los personajes, al universo, a qué historia, por qué la cuentas. Y yo creo que una cosa importante es seguir pensando en la ambición de historias. O sea, ¿cuáles son esas historias ambiciosas? ¿Cómo logras captar la atención y el interés y esa idea de que también dejar algo dentro de la gente que ve algo, que les dejas algo, ya sea qué increíble el arte, la música, la historia, el personaje, o me ha conmovido y ahora voy a cambiar, o voy, por ejemplo, a adolescencia. Te apuesto que poca gente que terminó de ver adolescencia no se hizo cierta pregunta. Los que son padres, unas preguntas específicas, los que no son padres, otras, los que son adolescentes, otras. Es imposible ver esa serie y quedarte indiferente. Pero todo contenido cultural tiene que tener una moraleja, ¿no? Para nada, yo creo que hay unas que solo se debe de disfrutar y te debe de ayudar a desconectar, y es la belleza de lo que es Netflix. Yo creo que en la historia del entretenimiento nadie ha hecho lo que aspiramos a hacer nosotros, que estamos produciendo historias en más de 50 países, en más de 50 idiomas. Esta escala de entretenimiento
y de contar historias. Nadie lo ha hecho en la historia del entretenimiento, y tratar de llegar a más de 700 millones de personas alrededor del mundo con estas historias y que la distribución sea instantánea, nunca se ha hecho. ¿No hay un riesgo de que con esa intención de llegar a todos los públicos de todo el planeta terminemos en una senda de estandarización de las distintas culturas? A ver, para nosotros te diría que no puedo hablar de nosotros. Igual en el mundo en general podría haber ese riesgo. En Netflix te puedo decir que es casi imposible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un gran equipo en España, como tenemos un gran equipo en Italia, como tenemos un gran equipo en diferentes partes del mundo, y cada uno de estos equipos está concentrado en una sola cosa, que es crear historias para ese país. Entonces es casi imposible que se llegue a ese punto, porque además cada equipo tiene individuos, cada individuo tiene una experiencia, y si vas sumando todo eso, veo casi imposible que llegue ese momento. ¿Somos distintos como espectadores, por ejemplo, los españoles respecto a los estadounidenses? A ver, yo te diría que hay ciertas cosas que funcionan mejor en algunos países que otras, pero al final lo que vemos a veces es que en lo que es entretener y consumir historias, a veces tienes más en común igual con alguien en Chile que con el vecino que vive en el piso de arriba. O alguien en tu misma casa. Si tú entras al perfil de mi esposa en Netflix, es completamente diferente al mío. Y me pasa cuando visito a mis padres dentro y de repente descubro cosas que no sé cómo existen, que se la pasan viendo. O sea, me encanta que tus padres hagan arqueología en el catálogo de Netflix. Es brutal, es brutal. ¿Y a tus hijos pequeños cuántas horas les dejas ver Netflix a la semana? A mis hijas son muy pequeñas. Tengo una hija de 9 meses y una de 2 años y medio. Bueno, todavía ahorita intentamos que jueguen y que duerman. Ahorita son las únicas 2 metas para que puedas dormir tú también, ¿no? Correcto. Ya, vale. Oye, ¿con los actores tenéis exclusividad? No, nosotros no tenemos exclusividad. O sea, por ejemplo, yo que sé, Pedro Alonso, Berlín, él puede hacer lo que le dé la gana por sí, fuera de todos Netflix, los actores. ¿o te vas a cabrear? La verdad que cuando sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo es cuando tanto actores como directores como guionistas regresan a nosotros una y otra vez sin tener que tener cualquier tipo de contrato o exclusividad. Y yo creo que también mataría la creatividad completamente, ¿no? Y más que nada lo puedes lograr a veces con guionistas o con productores, pero con actores al final necesitas crear ese dinamismo y ese que los personajes sean atractivos, o sea, sentarte a presentarle junto con Alex Pina, cuando nos sentamos a presentarle esta idea a Pedro Alonso de hagamos un spin-off de Berlín, él lo tiene que sentir y tiene también que convencerse que ese personaje tiene de qué explorar y qué hacer. Y igual cuando, por ejemplo, con Úrsula Corberó, varias conversaciones, Úrsula se acuerda de muchas de ellas, para cuando hicimos Cuerpo en Llamas, hay muchos mecanismos que les tiene que llevar. Además, pensemos que son, muchos meses de rodaje para muchos de estos proyectos, y segundo, lo que decía antes, que hay mucha competencia, lo cual hace mucha oferta, y los actores también quieren variedad, quieren poder también, y hoy en día estamos en un mundo muy globalizado con lo que es talento. El talento puede viajar a trabajar en cualquier parte del mundo, porque hoy en día es descubierto en cualquier parte del mundo, ¿no? Miguel Bernardo, que le tuvimos en Élite, después también estuvo en una serie alemana nuestra. Aún hacemos después crossovers. En Élite tuvimos a una actriz de Blood and Water de una serie sudafricana. Entonces realmente hoy en día creo que también es lo increíble de las historias, es que los actores ya son reconocidos. Alguien como Enzo, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve, creo que tenía 2,000 seguidores en Instagram, y un mes después de repente 8 millones de seguidores después de que se lanza La Sociedad de la Nieve, y esos no son todos de España ni de Latinoamérica. Me has hablado del Cuerpo en Llamas, de La Viuda Negra.
Estamos en un momento en el que os lo tenéis que pensar cada vez más para hacer productos audiovisuales sobre historias con víctimas reales. Sabes que hay una sensibilidad creciente. Siempre nos los hemos pensado. Para nosotros esa responsabilidad siempre ha existido, ¿no? Te daba esos ejemplos porque son una de las que más se han visto, igual que hemos tenido Berlín, Casa de Papel, Élite, etcétera, ¿no? Pero para nosotros esa responsabilidad siempre ha existido, tanto en documentales como en ficción. Es una responsabilidad muy importante y son sensibilidades que tienes que llevar y pensar en todo mundo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se habla de alguna manera con las víctimas? ¿Sabes lo que pasó con el libro del odio? Sí, a ver, yo te diría, cada proyecto tiene su naturaleza. Yeah. Hay proyectos en los que se habla y se mantiene. Hay documentales, por ejemplo, que no hemos hecho porque sabemos que la familia de la víctima se opone a ello. Y somos muy cuidadosos con ese partido respetuoso porque al final no puedes olvidarte que hay víctimas en muchas de estas historias y también por eso para nosotros es el por qué la estás contando. ¿Qué estás explorando? Igual estás explorando algo sobre la sociedad, sobre el sistema legal. Siempre también estamos buscando cuál es la otra, qué hay más allá, ¿no? Dime un proyecto que no haya sido muy grande o no muy famoso, pero del que te sientas especialmente orgulloso. A ver, también definamos, sin entrar a definir tamaños, para mí hay proyectos de los que, digamos, en no ficción, para mí Nevenka, que produjo Neutral, Ana Pastor, es una de las cosas que más me han llamado y además fue justo alrededor de pandemia y poder hablar con ella, que habló con todos de la oficina después del lanzamiento y escuchar el impacto que tuvo en ella, pero también el poder haber dado una oportunidad de que se conozca esa historia y viaje esa historia, para mí es una de las cosas que más me han gustado. Si nos vamos al lado de ficción, bueno, mencioné Intimidad, no solo por la historia, pero también por la relación que tengo con Verónica Fernández, que fue también la última serie que ella creó antes de venirse al lado oscuro de ser ejecutiva de contenido. Es otra, pero a ver, la lista es larga. Las de La Última Fila de Dani Sánchez Arévalo también es una que a mí me tocó mucho. Creo que cuenta mucha verdad y además de una manera tan natural, pero cada una tiene, esas son, digamos, las que igual la gente menciona un poco menos, que a mí me han tocado mucho y que también creo que me han dejado una historia, pero todo lo que, no hay un solo proyecto en el que yo haya trabajado, yo siempre me acuerdo no tanto de las historias, pero las historias de atrás. La conversación con un actor igual para ver, convencerle que se uniera al proyecto, o igual la gestión de un problema de rodaje que parecía imposible de gestionar, que después te ríes de ello. Yo me acuerdo de todas esas anécdotas y es difícil olvidarlas, ¿no? ¿Cómo están cambiando los rodajes? Yo me acuerdo que estuve contigo además en el centro que tenéis en Tres Cantos, aquí en Madrid, que es el gran centro de producción de Netflix para toda Europa. Sí, más de 22.000 metros cuadrados. Y aluciné porque estabais grabando un exterior en un interior. Aluciné con eso. O sea, estaba en una tienda de campaña. Sí, para Asalto al Banco Central, que fue otra serie que funcionó increíblemente bien. ¿Cómo están cambiando los rodajes? Pues es una evolución constante de innovación y creatividad, ¿no? Por ejemplo, la idea de usar lo que le decimos producción virtual o pantallas LED para producir es algo que hace 4 años casi no se hacía. Uno, porque faltaba el know-how, la experiencia de cómo utilizarlo, pero también la tecnología era sumamente cara. Hoy en día, por ejemplo, en El Refugio Atómico, que se lanza el 19 de septiembre, la nueva serie de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, usamos el set virtual casi todos los días. En Berlín, segunda temporada, tenemos una unidad constantemente y te permite una flexibilidad en creatividad. También en otras cosas. No se nota nada. No se nota nada. O sea, hay cosas... Es que es una revolución. Además es una locura ya al nivel. Miguel Amuedo, que es el dire de foto de Vancouver en casi todos sus proyectos, hace unas cosas que yo no flipo con el nivel también de atención que le pone para hacer la imagen que se va a poner enfrente donde están los actores y además que construyen un lado físico también. Yeah. ¿No? Entonces, por ejemplo, en Berlín teníamos ahorita un barco y atrás era la imagen
de un río y sentías que el barco se movía por cómo se movía la imagen. Yo me bajé y casi estaba mareado. Entonces, ahora, de lado, por ejemplo, actores también da mucho beneficio porque pueden rodar horas normales, algo que normalmente sería de noche. O sea, ya no hay que rodar a las 4 de la mañana. Correcto, te vas de lo práctico, pero también lo que hemos visto, hemos hecho estudios de impacto ambiental y, por ejemplo, el impacto ambiental es mucho menor porque reduces trayectos, reduces generadores, reduces muchas cosas y controlas más. Pero entonces, a medio plazo, ni siquiera a largo, es que ya no vas a necesitar rodar en exteriores nunca. Para muchas cosas no. A ver, otra cosa es que lo busques por cierta iluminación o porque lo que quiere transmitir, pero hay muchas cosas que no vas a necesitar hacer de esa manera. Hay otras que por naturalidad, por cómo quieres que se encuadre, igual quieres seguir haciendo como todo. Va a haber cosas donde utilizas más herramientas tecnológicas y en otras donde vas a seguir haciéndolo de otra manera. Hay gente que sigue rodando en 35, ¿no? ¿Y cuándo vais a poder crear actores? No me puedo imaginar ese día. Seguro, o sea, ¿tú crees que dentro de 10 años tenemos tenido esta conversación y no estamos hablando de un escenario así? Me cuesta mucho pensar en esa manera porque yo realmente creo que el lado humano y la creatividad van una junto a la otra. Entonces yo personalmente me cuesta mucho, por más veo muchas de las innovaciones en video que están sucediendo, yo creo que se nota cuando hace la falta de esa creatividad humana y venimos haciendo, la evolución siempre ha existido tecnológica, pero el ser humano y también la creatividad siempre ha estado detrás de ella. En estos 10 años que lleváis en España, ¿tú crees que Netflix se ha amoldado a los gustos de los españoles o ha performado los gustos de los españoles? Yo creo que ha sido una combinación de ambos. Nosotros hemos aprendido mucho desde que llegamos. También hablamos de 10 años, lo voy a decir de otra manera. Son solo 10 años. Nos queda mucho por aprender, mucho por hacer, muchas historias por contar, pero hemos aprendido mucho y aunque se diga Netflix, que se puede decir en muchos idiomas, aquí nos consideramos muy españoles. Lo que tenemos es que igual que nos consideramos muy españoles y nos hemos amoldado a las audiencias, a la cultura, y también hemos, por ejemplo, rodado en todas las comunidades autónomas. Más de 200 ciudades hemos rodado desde que estamos ahí. Creo que es imposible decir que no lo has adoptado dentro de tu ADN y lo has hecho, pero como te decía, eso, aunque el consumo de historias españolas o locales, por decirle, en Netflix España es sumamente alto, también se consume de Turquía, de Corea, de todas partes del mundo, y es la belleza de lo que ofrecemos a nuestra audiencia. Te lo voy a preguntar, pero ¿por qué no me vas a contestar cuántos suscriptores tenéis en España? ¿Por qué esa reticencia a darnos la cifra? A ver, porque diría que es un poco irrelevante, de cierta manera. ¿Va a ser irrelevante? A ver, lo que damos es el consumo. Cada 6 meses damos el consumo de todo lo que se ha visto, del principio al fin, que creo que es lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, para nosotros ese lado es importante. Creo que también hay que guardar un que otro secreto corporativo para que también la competencia tenga misterios de cómo vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Pero al final yo creo que una de las cosas también es porque regresamos a qué somos como empresa y somos de historia. Somos de historia, somos de películas, somos de videojuegos y eso es lo que damos transparencia. Somos transparentes cada día que se actualiza la lista de las cosas, las 10 cosas más vistas tanto en serie como en cine, que se actualiza cada 24 horas. Somos completamente transparentes, cada 6 meses lo damos y creo que eso es realmente lo que interesa. Me has dicho, ante la competencia me quiero guardar algo. ¿Quién es tu competencia? ¿Es Prime? ¿Es Telecinco? ¿Es Twitter? A ver, yo creo que es una combinación un poco de todo, de lo que has mencionado. También depende de qué. Hay competencia por talento, hablábamos del el gran apetito que hay hoy en día por historias de la audiencia, eso significa que hay competencia por el talento. Competimos con Movistar Plus por talento, competimos con Amazon, o sea, yo lo que quiero es tener las mejores historias en Netflix, es imposible. ¿Qué historias has dejado pasar? Todo. Y después las has visto en otra plataforma y has dicho, Dios. Tengo la suerte de decir que hasta ahora no hemos tenido una así.
Hay otras que nunca han venido a nosotros, desgraciadamente, y son historias que me han encantado, que me gustan, o de las cuales tengo envidia, porque también veo a la competencia, igual envidia no, pero con respeto, y me quedo completamente impresionado, porque al final también pensemos que es imposible tener un monopolio sobre la creatividad. Es que es imposible. Hay tantas historias y al final, como regresamos, aparte de nuestra conversación hoy, Aimar, es que somos seres humanos y nos guiamos por instinto. No es una ciencia. Entonces sería imposible decir que solo lo tenemos en Netflix, porque la verdad es que Movistar tiene grandes historias, Amazon lo tiene, y Disney también lo tiene, ¿no? Como hablando de las principales, pero Apple también. Ahorita igual solo lo vemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero The Studio es increíble esa serie, igual solo lo vemos los que nos dedicamos a ello, pero ellos también encuentran estas historias, ¿no? ¿Cuál es el momento de la semana? El minuto exacto de la semana en la que más gente hay viendo Netflix en España. Uy, aquí ya me has pillado con algo que no lo sé, pero si tengo que imaginar, te voy a decir, son los sábados en la noche, Sí, viernes ¿no? o sábados en la noche. ¿Cómo se decide el momento del año en el que estrenas una peli o una serie? Ahí sí te puedo decir que es un juego de ajedrez que nunca termina, porque somos muy conscientes de lanzamientos que vienen de todas partes del mundo para tratar de ver el mejor momento, y lo que queremos es darle la mejor oportunidad a todas las historias que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente, vemos qué viene de Hollywood, vemos qué viene, y después te toca una sorpresa que no veías venir, como Adolescencia, que no lo veíamos venir de ese tamaño, y programaste algo cerca a eso, ¿no? También hay que acordarnos que un solo título no es para todo mundo. Entonces no hay momento perfecto para todo, porque tenemos todo tipo de audiencias. Entonces hay veces que quieres programar al mismo día 4 diferentes cosas porque van a diferentes audiencias. ¿Qué has aprendido de España en estos 10 años? Bueno, para mí, uno que diría, no es que lo sabíamos, pero no es que no lo sabíamos, pero el nivel de diversidad que existe en este país cuando vas a las diferentes comunidades autónomas, no solo de historias, pero de talento, de geografía, el plató natural, el nivel de diversidad que hay, sabíamos que existía, pero no de esta manera. O sea, tú vas a muchos otros países y se concentran todas las historias en 3 ciudades. No solo las historias, pero los rodajes. Pocos países pueden decir lo que decimos aquí en España, tan siquiera nosotros, que hemos rodado en todos y que tenemos historias que suceden en casi todas las comunidades autónomas. Para mí eso es increíble. Yo creo que también para mí, que no soy de aquí originalmente, aunque ya me considero español, lo que pesa también la historia, ¿no? La historia de un país. Lo que pesa, yo creo que no puedes ignorar la dictadura, la transición en lo que es el entretenimiento, la vida diaria. Mínimo yo, que también estudié antropología, me pongo a hacer estas preguntas, ¿no? De ¿gustará más esto, menos? ¿Cómo está atado eso a la historia? Pero creo que es algo muy humano. Creo que también psicológicamente en las relaciones humanas nos preguntamos, ¿de dónde viene esto? ¿Será porque creció de esta manera o vivió de esta manera? Yo creo que es algo muy natural. Entonces yo creo que es otra cosa que también nos preguntamos. Y lo otro, te diría lo abierto que España está a la innovación y la creatividad, tanto en las historias, pero también llevándolo a nuestro ámbito de nuevo. Es increíble que estamos al primer nivel en lo que es la adopción de todos los nuevos flujos de trabajo del audiovisual, las nuevas tecnologías. O sea, antes el problema que enfrentabas al rodar con cierta cámara o cierta proceso igual te llegaba 5 años después de que Hollywood lo vivió y lo tenías que, ya estaba resuelto casi. Podías llamar a alguien y te decía, sí, lo vimos hace 8 años. Hoy en día muchas veces nos estamos enfrentando, ¿no?, hoy nosotros a los problemas antes que Hollywood. Y eso es impresionante, ¿no? Te diría, esas son algunas de las cosas, pero seguimos aprendiendo cada día. Por eso te digo, son 10 grandes años de los que estamos muy agradecidos y nos consideramos parte de esta industria y este país, pero solo son 10 años, nos faltan muchos por venir. Diego, si esto fuera un episodio, si esta entrevista fuera un episodio de una serie, ¿ahora qué tendríamos que hacer
para que la gente automáticamente le diera play al siguiente episodio? O sea, ¿cómo tendríamos que terminar esta entrevista para dejarla en alto? Qué buena pregunta. A diferencia de todas las anteriores. Tenemos que dejar en algún suspense o en... igual me tienes que invitar a... Y lo dejamos a mitad del enunciado y yo te voy contestando. Yo creo que podríamos dejarlo de una manera así, donde me haces una pregunta, por ejemplo, dime cuándo se va a lanzar la siguiente temporada de Stranger Things, y yo empiezo y en cuanto diga la primera palabra cortamos. ¿Cuándo se va a lanzar la siguiente temporada de Stranger Things? Pues es la mejor temporada que lanzamos. Diego Ábalos, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Diego. Buenísimo, gracias. Adiós.